determinante en su estrategia como grupo de vida que les ha permitido estar prácticamente todo un extremado largo periodo de la historia geológica en el planeta. Y de hecho son un grupo que prácticamente se reconocen muy pocas diferencias de lo que hay en el registro fósil hasta la actualidad. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. En este esquema les hablaba que esta especie, que ahora es Raphidiopsis raciborski, se han hecho estudios justamente de ecofisiología porque es una especie muy potente de toxinas. Les hablaba que hay especies que pueden tener no solo una cianotoxina, sino dos, que en este caso se han descubierto y que de estas dos hay como grandes variantes. Entonces, se ha vuelto un problema de salud prácticamente. Como ustedes observan, en todos los puntos hace alusión a la presencia en algún registro documentado de estas especies. Y vamos a observar que está desde zonas templadas a concentrarse en zonas altamente tropicales. De hecho, les platicaba que esta especie se había registrado por primera vez en África y que en este tipo de trabajos se busca hacer reconstrucciones justamente de su centro de origen para ver cuál es la posible ruta que ha seguido históricamente y evolutivamente y cómo ha esto incidido justamente en la aparición de nuevas toxinas. Les comentaba que generalmente en este tipo de trabajos y estas reconstrucciones se hacen monitoreos en varios países, se obtienen los registros en bases de datos y partiendo de esta reconstrucción en bases de datos se empiezan a hacer hipótesis justamente de cuándo es su primer registro, cuál es el registro más antiguo, porque en el caso de estos organismos vamos a observar que pese a tener estas estructuras que les hablé de los acinetos y pueden resistir varias larga data de tiempo, las cianobacterias, las que se consideran las más primitivas, el grupo más antiguo, no presenta estas estructuras, entonces no hay forma prácticamente de encontrar una evidencia fósil que nos permita llevar a buen término esta reconstrucción. Les hablaba que en el caso de Cylindrospermopsis hay dos cianotoxinas, una es las cilindrospermopsinas, otra es las saxitoxinas, y que prácticamente, aparte de las saxitoxinas, que si ustedes observan ya en este trabajo de 2020, ya no está esa división que se creía que en América solamente había registros de saxitoxina. Se creía que inicialmente en América solamente había registros con esta toxina. Para Europa, Asia y África se consideraba que era el grupo generador de cilindrospermopsinas. Y en trabajos más recientes, como observan, se nota que por lo menos en la parte de la región de América del Norte, sí hay presencia de cilindrospermopsina. Entonces, es interesante porque se está haciendo un seguimiento de estos análisis genómicos de toxicidad y las posibles repercusiones en la salud humana. En este caso, ejemplifiqué con este caso de Cylindrospermopsis porque tiene una amplia distribución, hay muchos trabajos de investigación que han hecho alusión a cuáles son los factores en laboratorio que le permiten esta, primero, versatilidad de ambientes, segundo, la generación de dos toxinas muy potentes de grados distintos y sus variantes, y tercero, cuáles son los factores ya a nivel ecológico que le han permitido tener esa plasticidad. Entre estos factores vamos a encontrar la temperatura, el pH, la oxigenación del agua, que son algunos de los factores abióticos que habíamos también platicado en una de las sesiones anteriores. En este otro trabajo se observa para América del Sur fíjense, esta diversidad de variantes de las saxitoxinas en diferentes cepas de cultivo
para prácticamente, volviendo al ejemplo que les puse, a Uruguay y Argentina. Si ustedes observan, hay una variación bastante grande y hay marcadores que se expresan en estos genes. Hay otras prácticamente que tienen los genes, pero no se expresa a la hora de hacer pruebas de ecofisiología. Y donde es interesante porque también no se tiene claridad un poco de si tienen el gen, por qué a veces no lo producen, cuál es el factor. Se han hecho como muchos experimentos, de hecho sí hay como bastantes trabajos, pero no se logra todavía dilucidar cuáles son los factores detonantes, porque hay ocasiones que se ha registrado, en tal ambiente había tal temperatura, tales condiciones de nutrientes, se hacen las adecuaciones en el laboratorio para tratarlas de cultivar, se cultivan estas cepas, y de ahí se hacen experimentos de, a ver, vamos a meterle un poquito más de nitrógeno, fósforo, a ver qué pasa, vamos a aumentarle la temperatura, para ver si se generan algunas estructuras de resistencia o cuál es la respuesta ante esta situación de estrés, por decirlo de alguna manera, para el organismo. Y es interesante porque se ponen las condiciones iniciales como que tienes en el ambiente y no expresa las toxinas en el laboratorio. Y hay cepas que en inverso no tienen un registro en campo de generar toxinas. Cuando las ponen en el laboratorio y empiezan a jugar con las variables, generan toxina en los medios. Entonces, esta parte de toxicología es sumamente interesante en la parte de las cianobacterias y que se desarrolla intensivamente, como ustedes observan, en América del Sur. Tiene muy buenos referentes de personas trabajando en esta parte. Luego les hablé de esto de las toxinas, les hice el comparativo con estos registros de las cobras, que nosotros considerábamos antiguamente ser el animal más tóxico, con una potente toxina, y hacíamos el comparativo con diferentes cianobacterias, aquí alusión a esto, y veíamos que justamente incluso triplican la toxicidad de dosis letal de lo que se ha registrado para cobras u otros organismos. Fíjense, esta es una planta y tiene, evidentemente ustedes a llevar en su curso de plantas 2, si no mal recuerdo, una revisión de la parte de la morfogénesis y fisiología de las plantas con semilla, y van a ver justamente la generación o este metabolismo secundario que les digo, a mí no me gusta llamarlo mucho así, de estas rutas que permiten la generación de toxinas a lo largo de la naturaleza. No es exclusivo de animales, generalmente se ha considerado que son mecanismos de defensa ante depredadores, pero se ha observado, por ejemplo, en las cianobacterias, que también son organismos que les permiten comunicarse con otras especies, o sea, son moléculas moduladoras, les llaman, y de comunicación y señalización celular, que les permiten establecer algunos mensajes entre estos organismos, pero que evidentemente inciden en toda la red trófica. Aquí la tabla es una continuación, donde justamente también se compara con los procariontes y en este caso con las plantas, ¿no? La strepticina. Y con la sustancia más tóxica que se conoce para los organismos, que es el cianuro, que si se fijan es bastante elevado o sea, es una dosis letal bastante fuerte. Les platiqué, hasta aquí nos quedamos, ¿no? Les platiqué de esto, del problema de Caruaru, ¿cierto? Cierto. Sí. ¿Quién me podría platicar o nos podría platicar para recordarlo un poquito? No que, bueno, no sé si se me escucha. Sí, Jimena, sí, te escuchamos. Mencionó que fue un problema que, bueno, varias personas acudieron ahí, había una toxina fuerte en el agua y muertos. Bueno, no sé si tienen el agua o
Se te cortó un poquito, Jimena, penita si te alcancé a escuchar. ¿Los demás sí la escucharon? No muy bien. Sí, se te entrecortaba un poquito. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo Jimena? ¿O a todos les quedó claro cuando lo mencioné el ejemplo? Eh, pues de lo que yo recuerdo era de que tenían problemas en un cuerpo de agua cercano y de ahí agarraban esa agua al hospital, que sí la sometían a tratamiento, pero a pesar de eso como que las toxinas todavía estaban presentes y pues usaban esa agua para tratamiento, ¿no? Entonces había como que mucha, y fue como de qué onda, empezaron a revisar y vieron que había toxinas de cianobacterias presentes en el agua a pesar de los tratamientos. Es correcto, Celeste. Muchas gracias. Un muy buen resumen. Y sí, yo nada más añadiría que las toxinas presentes en esta agua eran las microcistinas, que en este problema de salud que fue en la década de los 90, permitió justamente ver que el problema es más grande de lo que parece y que pese a tener métodos sofisticados para purificar el agua, porque en este caso dializar es un proceso que requiere bastante esterilidad, bastante limpieza en el agua, se dio este problema, ¿no? Pasó los filtros la toxina, no se detectó porque también era transparente. Hablábamos justamente que ustedes cuando salgan a campo o a colectar, pueden ver a lo mejor una floración de cianobacterias y van a decir, ay, pues sí se ve ahí, está verde la nata, ¿no? Porque es generalmente un carácter muy evidente, pero que se ha empezado a observar que hay cuerpos de agua que pues, se ve el agua cristalina y tiene altas cantidades de cianobacterias aunado a la producción de toxinas. Entonces, este caso permitió justamente el monitoreo ya por parte de la Organización Mundial de la Salud a llamar a un problema de urgencia, ¿no? Por esta intoxicación humana. Entonces, ustedes observan aquí el valor que establecen es de 1 miligramo en 1 litro de agua. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy, 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 muy pequeña que se debe de registrar en estos análisis que se hacen para calidad del agua. Y ustedes, aquí aparece el registro de 19.5 microgramos sobre litro que se encontraban presentes en esta solución que era prácticamente usada para estos procesos de hemodiálisis, que si observamos la cifra es casi 20 veces superior y por ello justamente pues incidió en la gravedad de algunos problemas de salud, principalmente en algunos órganos y la muerte de algunos otros personas. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Profesor, por ejemplo, la quercistina, creo que así se llamaba, del anterior. Microcistina. Microcistina. Ya se había conocido, o sea, cuando pasó toda esa cosa, bueno, cuando pasó toda esa noticia, ¿ya se sabía sobre esa? ¿O Sí. fue como apenas lo habían descubierto justamente por todo lo que pasó ahí? No, explicar en un momento más sobre microcistis. Microcistis es una cianobacteria muy común en América. De hecho, en México las floraciones más grandes que se han registrado son de este organismo, que es colonial. Ahorita les voy a mostrar una foto de microcistis. Y de ahí recibe el nombre de microcistina, la toxina o el complejo, al haber sido determinada en estas especies. Bueno, este complejo de especies, porque son varias especies de microcistis. Y no, fíjate, hay registros en Europa de envenenamiento de algún ganado prácticamente, en 1910, 1905, y justamente de ahí se empezaron a hacer como estos análisis de caracterizar las toxinas, y entonces la toxina es, pues realmente ya tiene su historia de haber sido conocida, y pues eso creo que también es lo grave, ¿no? No es que fuera que apenas se estaba conociendo, sino que ya se conocía, ¿no?
Y ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, Ana Jimena. sí, profe. Ok. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien. Entonces, mi pregunta era si los organismos como anabaina, de donde se derivan estas toxinas, pues se dividen ciertamente el trabajo porque tienen presencia de gránulos como más especializados de los que nos dijo ahorita, me parece que somos heterocistas. Entonces, pero sigue siendo un filamento, ¿no? Porque aunque caiga eso en alguna definición de colonia, eh, sigue siendo un filamento, aunque haya una división de trabajo en el organismo. Ok. Sí, dentro de de las definiciones de los niveles de organización, en este caso estamos hablando, anabaena es un organismo filamentoso, pero como bien dices, hay células que podrían tener un trabajo especializado. Cae dentro de la categoría de filamento por la organización y vamos a observar, ahorita les voy a mostrar algunas fotos de esto de los niveles de organización en cianobacterias. Las colonias generalmente no tienen este tipo de estructuras o formaciones, más que vamos a observar que los filamentos tienen una organización uniseriada, generalmente en los filamentos simples. Es decir, como ven en esta, por ejemplo, lámina, todas estas células, ustedes, no sé si han visto, imagínense un rosario de su abuelita, por ejemplo. Si ustedes observan el rosario, todas las bolitas son prácticamente idénticas, a excepción como de la principal, por decirlo, de donde cuelga la cadena, que puede estar un crucifijo, ¿cierto o falso? Cierto. Ok, entonces todas esas células, todas estas, a ver, dejen traigo no estaba preparado para, pero a ver. ¿Se ve lo que traigo en las manos? Sí, sí se ve. Bueno, esto es un mandala budista, pero bueno, vamos a imaginar qué es esto. Si ustedes lo observan, todas las bolitas son iguales, a excepción de esto que yo les decía a la mitad, que generalmente va a una cruz, ¿no? Todas las demás bolitas, todas son iguales. No hay una diferenciación. Entonces, esto en este caso, dirían que es un filamento con células vegetativas. Todas son iguales, no hay una diferenciación. Cuando hay en este caso, filamentos con algunas estructuras diferentes, o una bolita más grande, una bolita más delgadita, como les mostré en el caso de Cylindrospermopsis, hablamos que hay una diferenciación en el filamento, ¿no? Se nota a lo mejor en la parte apical, la parte media o en la parte basal, que sería la parte de abajo. Y ese tipo de filamentos generalmente también pueden haber ramificaciones en algún punto hacia un lado o hacia otro, pero generalmente la dirección del crecimiento es recta. Es decir, esta da origen a esta y esta a esta y se va como en cadenita. Y mantiene una división o un plano de división en una sola dirección. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí, Entonces, eso es una característica distintiva de los filamentos. Ese tipo de crecimiento que va uniseriado se llama. Y en el caso de las colonias, ustedes, si recordaron o recordarán, porque lo han de haber visto en niveles de organización, las colonias pueden tener una presentación difusa. No tiene una organización o un esquema, pese a que hay especies, bueno, más bien grupos, que tienen formación de vainas o mucílago, que les permite como acá al centro, tienen como una, pues sí, no es uniforme, vamos, ¿no? Sí me explico, sí, ¿o profe. no? Ok. Entonces, eso es más que podrían ustedes como definir, esto es un filamento por el tipo de crecimiento, esto es una colonia, ¿no? Porque pueden ser muchas células, sí, tanto en el filamento como en la colonia, pero el crecimiento no es igual. Entonces, esa sería una como característica muy distintiva a la hora de identificar niveles de organización en una muestra, que es lo que van a hacer el próximo viernes prácticamente. Y esa es la... Ay, perdón. No, adelante, dime. ¿Y esa es la organización uniseriada?
Ajá, los filamentos generalmente tienen ese crecimiento uniseriado, a excepción de los que tienen ramificaciones, porque el crecimiento es diferente, las ramas empiezan a crecer. Ahorita les voy a presentar unas láminas, en el caso de la cianobacteria, para ver eso de los niveles de organización. ¿Sí queda claro, Ana Jimena? Sí, profe, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Conste. Bueno, continuamos. ¿Dónde está? También les había platicado un poquito de lo de bioacumulación, si no mal recuerdo, de lo de la isla de Guam. Les relaté de estos problemas asociados a Alzheimer y problemas en el sistema nervioso, que empezaron a hacer un registro de las posibles causas, si era un origen genético, por la poca entrecruza, vamos a decirlo, de gente de la isla con otras localidades, y eso había incidido justamente en la prevalencia de estas enfermedades en la población, y empezaron a evaluar justamente también el tipo de prácticas que tenían en común las personas que tenían estas patologías. Eso llevó a rastrear a una práctica ancestral donde en una ceremonia, les platicaba, empleaban o comían a un murciélago. Este murciélago, que generalmente estaba entre 75 centímetros a 1 metro, es un organismo que se alimenta prácticamente de herbivoría y consumía en este caso un fruto de las cícadas, que son estas palmas, que si se fijan el fruto son globosos, son como, vamos a decirlo, no sé, como manzanitas chiquitas, a mí se me imagina, perdón por el ruido, y estas generalmente cuando se hace un corte se observa una coloración diferente, que sería lo que equivalente a la pulpa. ¿De qué color consideran que se diferencia esta porción, por ejemplo, de lo que le llamé ahorita pulpa, con el color de esta agua? ¿Es el mismo tono de verde? Pues es un poquito más oscuro, ¿no? Sí, es un poquito más oscuro. ¿Qué otra cosa? No se observa, bueno, evidentemente son imágenes, pero ¿se ve la misma como consistencia? No, en la fruta se No. ve como granuloso. Ajá, se ve granuloso y en el agua se ve como... Pues se ve como una nata, no sé, como, pues sí, como una nata prácticamente, todo muy espeso. muy espeso, es correcto. Entonces, si se fijan en esto, gracias Celeste, gracias Ana Jimena, en estas dos comparaciones, en esta parte se ve como muy definido, ¿no? Incluso pues tiene una porción, si se fijan hacia el centro, que no lo ocupa la cianobacteria, sino lo ocupa alrededor. Esto es una acumulación justamente de la toxina. Se conoce desde hace muchísimo tiempo una asociación simbiótica entre esta especie, que es Nostoc, y esta cícada. Y en esta relación simbiótica, la cianobacteria le provee de fijación de nitrógeno principalmente a la cícada, y la cícada lo que le ofrece es refugio y espacio para poder desarrollarse, aparte de algunos azúcares que le permiten vivir en su interior. Pues en esta asociación simbiótica de muchísimo tiempo, se han establecido mecanismos, vamos a decirlo, lo vamos a platicar a detalle en la última unidad, en simbiosis, porque la simbiosis no es tan sencilla como apareció, se juntaron, la aceptó y ya, sino
para llegar a un proceso de simbiosis hay una serie de mecanismos de reconocimiento, porque recordemos que todos los organismos tienen estrategias. Si entra un organismo externo en contacto, todos los organismos tienen un mecanismo de reacción. Nosotros lo tenemos, ¿no? Cuando nos llegamos a enfermar, como puede ser la temperatura, el dolor de cabeza, que buscan esos mecanismos desalojar del cuerpo al agente patógeno prácticamente, ¿no? Entonces, pasa con las plantas, lo mismo pasa con los procariontes, lo mismo pasa con los animales. Todos tienen ciertos mecanismos de respuesta. Y en el caso de la simbiosis, esta interrelación se vuelve muy íntima. Es decir, empiezan a vincularse los sistemas metabólicos de ambos organismos. Entonces, en este caso, la cianobacteria podía generar las toxinas a lo largo del tiempo, eran absorbidas por la raíz y convertidas en frutos. Entonces, de ahí el fruto se lo comía el murciélago, al murciélago se lo comía la persona y prácticamente, ¡ay, qué escándalo! Tan temprano con los del gas. Y bueno, en esta cadenita les hablaba de lo de bioacumulación, que si en el caso general la cianobacteria generaba, por poner en una porción, 1 miligramo de toxina, pasaba al fruto por el metabolismo de la planta a 10, y del fruto, en este caso al murciélago, se elevaba a otros 10, pasaba a 20, y luego cuando llegaba al humano era 30, 40. Entonces el factor de multiplicación era muy grande. Hubo una pregunta, creo que ese día de la clase, respecto a pues, qué pasaba por ahí, ¿no? De estos mecanismos, y pues les comentaba que realmente no están como muy claros esto de cómo se van potenciando en las redes tróficas las toxinas, y que evidentemente es un problema de salud, ¿no? O sea, esto justamente dio como un registro, una previsibilidad de ciertos otros factores que pueden encender, en este caso esto de los genes, para problemas como es el Alzheimer y algunos tipos de distrofia muscular. Entonces, pues el problema no solo está en el campo, ¿no? Sino lo tenemos también en nuestra salud pública. Entonces, estas situaciones de presencias de microcistina en el agua es muy frecuente ya en muchos artículos, es muy común que lo relaten, pero les digo que los primeros registros que hay es casi a inicios del siglo XX, y pues es un problema como que se ha venido incrementando, ¿no? Uy, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo claro. Sí, profe. Ok, supongo que sí. Y bueno, en este gráfico, que me gusta mucho, se presentan algunos factores abióticos y la relación con factores bióticos, que tiene que ver con la predación de estos organismos, asociaciones simbióticas que hacen con otros, y cuáles son los principales elementos que inciden. Fíjense cómo puede ser la temperatura, que es un factor estresante, sea calor o sea frío, y que genera dentro de sus procesos de desarrollo algún desarrollo y presencia de algunas estructuras especializadas, que en este caso, fíjense, son los acinetos, dada esta situación de estrés, que es lo que les decía de estas esporas. En otros casos puede generar cierta diferenciación en otra estructura que ahorita vamos a ver que se llama mogonio, y como algunos elementos que si se limitan, como puede ser el nitrógeno y el fósforo principalmente, pero hay otros elementos, mono y el hierro, generan ciertos procesos metabólicos en las células que inciden incluso en el desarrollo de estas fragmentaciones para liberar otras porciones del filamento y se empiece a distribuir. Vamos a recordar que las cianobacterias, su principal forma de reproducción es la asexual, es decir, que a partir de la fisión binaria, es una división del organismo prácticamente a mitad, permite la generación de un nuevo organismo.
Entonces, este es un mecanismo muy frecuente para ellas, pero se han encontrado algunos registros donde se habla de procesos que se llaman parasexuales, que son muy cercanos a la sexualidad, no como tal, pero que apenas están como en estudios, pero generalmente podemos decir que el tipo de reproducción es asexual. Y fíjense también cómo a nivel celular y, es decir, un juego de los pigmentos. Ahorita vamos a ver cuáles son los principales pigmentos de las cianobacterias. Y bueno, hasta aquí es como esta relatoría de casos que a mí se me hacen sumamente interesantes de por qué es importante estudiar algo, por qué es relevante reconocer y darle seguimiento a su presencia, a su abundancia, saber quién es quién, porque muchas veces también esos problemas de taxonomía de decir es tal especie y es la otra, pues pueden repercutir tanto en análisis moleculares, en análisis genéticos, en caracterizar las toxinas, y esto nos puede generar un problema mayúsculo, haber dicho un nombre y a la mera hora era otra, y a lo mejor esa otra no producía toxinas y aquí esta sí está produciendo, y bueno, se vuelve un problema pues, mayúsculo, ¿no? Ya hablando de manera general de lo que son las cianobacterias, vamos a distinguir niveles de organización de una sola célula. Si se fijan en la primera imagen de la lámina en proceso de división, vamos a observar que estos unicélulas pueden también vivir con otros conjuntos de organismos que, si se fijan, ya son dobles dentro de vainas mucilaginosas. Si ustedes lo ven, es esta una cobertura como de gelatina, el mucílago, que les permite mantener ciertas características en el agua y cierta flotabilidad. Hay organismos que, si ustedes observan aquí, ya vemos las colonias, que hay colonias de organización, fíjense, aparentemente uniseriada, que sería recta, como si estuviera en división, pero vemos estas pequeñas formas de mucílago, no sé si lo ven aquí, que se ve muy delgadito, una capa como que las aglutina a estos como rectangulitos, que esta se llama merismopedia, que es la tercera imagen, porque creo que no ven mi mouse, ¿verdad? Sí se ve. ¿Ah, sí se ve? Ah, bueno, va. Y en esta cuarta, si se fijan, son ya coloniales, porque si se fijan, en estas vainas se empiezan a ver procesos de reproducción, se empiezan a dividir, y empieza este proceso a generar vainas más gruesas, más amplias. Estas generalmente las vamos a encontrar en ambientes subaéreos, porque la vaina nos va a permitir retener ciertas condiciones de humedad, además de protegernos de la luz directa en estos lugares secos. Y por ello es más frecuente que esta formación como de grandes vainas se dé en ese tipo de ambientes. Vamos a ver organismos, en este caso, pues, este es un más colonial que una organización aparente de filamentos. Si ustedes observan, aquí se ven las células que también son alargadas y tienen estos puntitos negros. ¿Sí los alcanzan a ver? Como negritos. Sí. Esta muestra es una foto de creo que una de mis cianobacterias favoritas, se llama Cianocatena. Esta foto es de una muestra de pantanos de Centla, de Tabasco, y es interesante este organismo. Las células llegan a medir entre 0.5 a una micra, o sea, es muy pequeñito. Y yo la primera vez que revisé esta muestra, pasa muy porque son células demasiado pequeñas, pero a mí lo que siempre me resaltaba era esta formación de anillos, que a mí me remite a esta forma de los expansores, a los cilindros de los expansores. Entonces, estas estructuras son interesantes porque les permitan depositar hierro y azufre dentro de su proceso metabólico. Entonces, hay algunas otras estructuras que no son tan generales, son específicas a algunas especies, pero que permiten justamente su participación en la circulación de algunos nutrientes en los medios acuáticos. Entonces, esta a mí me gusta mucho, esta cianobacteria por eso.
Hay otras cianobacterias que, si ustedes observan, también es una colonia, pero están plegadas todas las células como en un sistema de tallos. Si ustedes observan estos tallos moradas, se usa una tinta para pintarlos, teñirlos y observar esta grosor, en este caso de esta matriz de tallos. Y observamos células redondas prácticamente en la periferia. Si ustedes no usaran como una técnica de tinción, sería muy fácil que solamente vieran las células de la periferia, pero no vieran los hilos, que en este caso, o los tallos, que en este caso sí son muy, muy evidentes, que las conectan. Es como si estuviéramos viendo, todos conocen a los... Sí. Bueno, Sí. imagínense que al señor de los globos no lo están viendo de frente, sino lo están viendo de arriba, es decir, del sol para abajo. ¿Cómo verían? Estos serían los globos, ¿no? Y estos serían los hilos. ¿Y el globero dónde estaría? En el centro. En el centro, exacto, en medio. Entonces, fíjense cómo también aquí con las muestras hay que jugarle un poco porque no están, o sea, nosotros lo vemos plano porque lo estamos viendo en el microscopio, pero en realidad los organismos pues, tienen las 3 dimensiones. Entonces, este tipo de tinciones, bueno, sí, a ver si da tiempo para que podamos teñir en el laboratorio, son necesarias en algunos casos, principalmente se utiliza tinta china, para evidenciar estos mucílagos que generalmente son transparentes. En la literatura van a encontrar la palabra hialino, que es con H. Hialino quiere decir que es translúcido, no tiene un color. Y bueno, en la siguiente imagen son células como más acercadas, también requirieron cierta tinción. Si se fijan, ahí se ven los centros de las células más las vainas aparentes. Y a veces son imperceptibles al microscopio. Entonces, es recomendable casi siempre, cuando uno está revisando, tener algún colorante para revisarlo. También hay algunas, en este caso este es un filamento, si ustedes observan, es ahorita el ejemplo que les puse del rosario, pero enroscado, y si se fijan, aparentemente casi todas las células son iguales, a excepción de esta. ¿Cierto o falso? Sí. Ok, entonces esta aparentemente se está formando un acineto, que es una estructura de resistencia. Entonces apenas está en formación, porque ustedes van a encontrar, eso creo que también se los dije desde el principio, siempre en una muestra es una fotografía inmediata del momento en el que fueron. Es como si vamos, por ejemplo, de práctica de campo a las trajineras de Xochimilco y nos tomamos foto, vamos a tener la foto de ese momento, a lo mejor en el recuerdo, pero así con, por ejemplo, nuestra vestimenta o como vayamos ese día, es como va a quedar, ¿no? Y muchas veces se nos olvida que hay momentos donde, ¿no? A lo mejor sí estamos en pláticas con eso, encontramos en diferentes etapas de su desarrollo a los organismos y podemos en algunos casos pues, tener la fortuna de encontrar incluso en procesos de división, formación de nuevas estructuras y demás. Entonces es como abrir un poquito la mente de cómo vamos a encontrar las muestras. Los de puros filamentos, fíjense, aquí empezamos a los filamentos, pues serían unicélulas, colonias, filamentos. Si se fijan, ya se ve este crecimiento uniseriado, como les comentaba, en un sentido. Y estos filamentos generalmente pueden estar sin ninguna otra estructura diferenciada. Es decir, todas las células son vegetativas. Todas son iguales. ¿Sí se fijan? No hay como diferencia. Fíjense en esta, también la forma de la célula es diferente. Estas son como circulares cuadraditas, como en formita de hongo. Pero son el mismo tipo. Entonces, estos, hay filamentos que tienen, no hay diferenciación, o sea, es del mismo tipo la célula, pero hay otros donde sí empiezan a aparecer estas estructuras que empiezan a darles diferenciación, que pueden ser los acinetos o los heterocitos. Que en este caso, ¿qué sería en esta lámina que estoy señalando? Esta estructura grande. Un acineto. Acineto, correcto. Y en la parte apical, sí observan que hay aquí una pequeña celulita. El heterocito.
Heterocito, pero si se fijan, el heterocito es diferente a estas celulitas que son como cuadraditas, ¿no? Tabicadas. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, pero véanlo en la imagen, porque finalmente hay veces que no tiene necesariamente heterocito, ¿eh? Podría ser una celulita igual que esta y entonces nada más tendría un acineto, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Ok. Entonces, estos son como los niveles de organización en general de las cianobacterias. Esta es una característica sumamente importante. En ningún estado de su vida van a encontrar ninguna célula flagelada. De las imágenes que ven aquí, ¿ven alguna con flagelo? No. No, no hay ninguna. Exacto. Entonces, esa es una característica. No hay flagelo en ninguna etapa de vida de las cianobacterias, porque vamos a observar cuando ahorita empecemos a entrar a los grupos, que hay en ciertas esporas, en este caso, que tiene que ver con la reproducción, que sí va a haber algunos flagelos, ¿no? Y en algunos grupos es altamente relevante. En el caso de la cianobacteria, también es un carácter que ustedes tienen que considerar cuando observen en el microscopio. Porque casi siempre confunden cianobacterias con clorofitas. Y, esta es cianobacteria, como si tiene flagelo. ¿Sí me explico? Son caracteres importantes para que ustedes lo consideren cuando estén revisando una muestra. Y pues ya ahí les pongo. No existen células flageladas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Bien? Ok, va. Entonces, retomando, vimos ya ahorita qué son las cianobacterias. Son organismos procariontes, fotosintéticos oxigénicos, y que tienen un registro una aparición, perdón, en el registro fósil de aproximadamente 3.500 millones de años. Se les considera a ellas, o la evidencia apunta a que ellas fueron las promotoras prácticamente del oxígeno en la Tierra primitiva, y que la aparición en grandes cantidades de estos organismos provocó un bombardeo, le llaman un bombardeo de la atmósfera reductora, que se conocía inicialmente en las primeras etapas de formación de la Tierra, y condujo a transformar esta atmósfera reductora a una oxidante, que en este caso tiene que ver con esa oxigenación en el planeta. Se reconoce que el grupo más cercano a las cianobacterias, es decir, sus antecesoras, son organismos procariontes también, donde existe un fotosistema 1. De sus clases de procariontes, ¿qué organismos tenían o recuerdan que tienen fotosistema 1? Ay, no levanten tanto la mano, ¿eh? O empiezo a preguntar al azar. Ay, yo la tuve hace más de un año, no me acuerdo. Muy bien, Pau. Gracias. Sí, yo igual le fallo, ya no me acuerdo. Está Por bien, 3. Celeste. Aileen, muy bien. No, está bien, pero digo que ustedes mismas digan, no me acuerdo, y ahorita vayan como reconstruyendo todo esto que a lo mejor vieron en algún momento. Vieron un grupo que se llaman las bacterias verdes y púrpuras del azufre. ¿Cierto o falso? Pongan palomita que sí, los que sí vieron ese grupo. Que se vea la palomita. O pongan tache los que no la vieron. Palomita medias. Taches. Me preocupa que sí son muchas taches. ¿Qué vieron en procariontes entonces?
A ver, nada más palomita verde. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. O sea, la mayoría no vio bacterias púrpuras y verdes del azufre, en resumen. Adelante, Ana Jimena. Bueno, los fotosistemas están, el fotosistema 1 están las bacterias verdes. Es correcto. Bacterias verdes y púrpuras del azufre. Son las que tienen el fotosistema 1. Y estos dos grupos son importantes porque se permite justamente reconstruir el origen del mecanismo de la fotosíntesis oxigénica como tal. Si se fijan aquí en el esquema, incluso señala bacterias anoxigénicas fototróficas, que están muy cercanas prácticamente a la aparición de las primeras formas de vida. Pues, bacterias verdes y púrpuras del azufre, bacterias que luego se les conoce como sulfurosas, también en la literatura, fueron importantes porque tenían el primer fotosistema. O sea, fue la generación del primer parte del fotosistema. Vamos a reconocer en la fotosíntesis oxigénica dos componentes de la fotosíntesis. De hecho, lo que nos enseñan a nosotros desde la primaria es que existen dos componentes que procesan tanto la fase oscura como la fase luminosa. En este caso, el primer ensamble de fotosistema corresponde a esta herencia de este grupo de bacterias sulfurosas o púrpuras y verdes del azufre, para que lo recuerden, que son como las abuelas inmediatas prácticamente de las cianobacterias, y de ahí se desplegó toda la diversidad de fotosintéticos oxigénicos, ¿no? Entonces, este punto es sumamente importante porque, bueno, si bien aquí aparece en este proceso el primer ensamble del fotosistema 1, de la cianobacteria, aparición de un complemento a este otro fotosistema que da origen al fotosistema 2. Entonces, esta transición es sumamente importante para todos los fotosintéticos oxigénicos, es decir, todas las algas, todas las plantas, porque de ahí se dio origen al tipo de nutrición, en este caso, fotoautótrofa oxigénica, ¿no? Y recalco oxigénica porque justamente hay bacterias fototróficas, fíjense, anoxigénicas, que son estas bacterias sulfurosas. Entonces, esta es una cosa así súper relevante en la historia evolutiva porque digo, sí aparece, van a decir, sí aparece el fotosistema 2, es decir, el plastidio como tal se constituye o aparece para todas las formas de vida. Y bueno, ¿y cuál es la repercusión? Pues nada, la repercusión es que gracias a esta aparición se oxigenó toda la Tierra y permitió que todos los organismos que conocemos hasta la actualidad aparecieran. Desde los dinosaurios, desde las arqueas, toda esta de formación de nuevos grupos, incluso aparición de, en este caso nosotros que estamos como desde muy poco tiempo y llevamos más destruyendo, pero bueno, dio pauta justamente a una nueva forma de vida, porque recordemos que a los inicios los primeros organismos tenían una condición heterotrófica estrictamente y que incluso cuando se oxigenó el planeta, muchas de estas especies o perecieron, o sea, fue un hecatombe, por eso decían que es un bombardeo a la atmósfera, porque muchas de ellas fallecieron, pero otras se fueron a zonas inundadas donde el oxígeno no llegaba, que principalmente son las arqueas. Entonces, hay ahí pues un dispare de la vida prácticamente gracias a este proceso oxigénico y que ha cambiado prácticamente a las formas de vida que se conocen en la actualidad. Entonces, esto es una característica súper importante. O sea, yo por eso diría que las cianobacterias son la joya de la corona evolutiva, porque sin esta aparición y generación de este organismo que complementa al fotosistema 1, toda la vida que conocemos no existiría. Y en este momento incluso los pulmones de la Tierra en oxigenación son las algas y las cianobacterias, no las plantas. Entonces este dato es súper interesante. O sea, este casi es que lo tienen que saber de memoria como para el examen, o sea, no. A mí es súper relevante este dato.
¿Cuál Y examen, profe? ¿cuál examen? Los que puedan tener en el futuro, que les digan las cianobacterias que hacen en otras materias. No sé, en cualquier momento de su vida, hasta en su examen profesional les pueden preguntar si trabajan con plantas o algo demás. Les aseguro que una pregunta de este estilo sí les puede venir. Y bueno, en este otro esquema vuelvo a mostrar este esquema que ustedes ya se los había mostrado, que les platiqué de la organización de Arqueplástida, y les muestro cómo también fue importante la cianobacterias en la aparición del cariota fotoautótrofo a partir de una simbiosis primaria que dio origen al primer ancestro en común de todos los grupos de algas que siguen de ahí para adelante, ¿no? Porque hay 3 procesos muy evidentes de simbiosis, el que vamos a platicar en la última unidad, que dieron origen a todos los grupos. Entonces, sin este ensamble de las cianobacterias y el primer organismo eucariota fagotrófico, es decir, que ya tenía mitocondrias, flagelos y la cubierta, hubiera sido imposible la aparición de todas las formas fotosintéticas. Entonces, esta sería una segunda característica. Sin esta parte, esta simbiosis, pues no existiría y no daría origen a todo el linaje de las plantas y las algas. Y bueno, en la parte ya de estructuras, ustedes observaron que se observan ahora en esta imagen, es un filamento. En este filamento la mayoría de las células son iguales, redondadas, como en forma de rosarios, les llaman, y se observan 4 células diferenciadas. ¿Todos las alcanzan a observar? Sí. Sí. Ok. Si se fijan, 2 de ellas son más grandes, son alargadas, se ven glóbulos como globitos verdes adentro, e incluso la pared, si ustedes observan con detenimiento la imagen, se ve un poco más gruesa, muy ligeramente más gruesa, y hasta brillosita un poco. ¿Lo observan? Sí. Sí, sí, profe. Ok. Por otro lado, hay otras 2 que son iguales, se parecen en forma, pero son más redondas que las células vegetativas. Y como característica adicional, si se fijan en los polos de las células, se ven unos puntos. ¿Sí? ¿O no? Ok. Sí, sí. Sí, sí, y a la hora del laboratorio, ¡ay, qué es esto! No nos dijo. Bueno, estos son los acinetos. ¿Me recuerdan que les había dicho que eran los acinetos? Y ahí está en la lámina, sería el colmo que no se acuerden. Una estructura de resistencia. Ajá, ¿qué tiene qué? ¿Qué les puse de ejemplos hace ratito? A ver, ¿qué guarda? Ay, espérame. Aminoácidos, proteínas, algunos sustancias minerales que pueden estar en el agua. Es un almacén prácticamente. ¿Sí? Sí. Ok, entonces esas estructuras, era lo que comentaba, pueden tener, las que se han registrado de más tiempo, 75 años, para que un organismo nuevo pueda generarse, o sea, un nuevo filamento pueda generarse de estas estructuras. En el caso de los heterocitos, les había dicho que la función sustancial es la fijación de nitrógeno. Estos puntos que se ven en los polos son, si lo viéramos con imaginación, tapones que se forman en la célula. Aquí se ve un esquema donde sabemos que si el producto de la fotogénica es el oxígeno, todas las células tienen la capacidad de fotosintetizar, ¿es correcto? Todas pueden liberar oxígeno.
No solamente, o sea, una o dos, no todas pueden hacer la fotosíntesis y hacen la fotosíntesis. Pero en este caso el proceso de fijación de nitrógeno no requiere oxígeno. De hecho, es un inhibidor en contraste. No puede haber oxígeno para generar nitrógeno. ¿Qué hace? Aquí sellar a las células de los costados y no tener comunicación y se empieza a estrechar. Se forma una cubierta también como dura que pliega para aislar a esta célula de todas las demás que están liberando oxígeno. Y es ahí donde se hace esa reacción de generación de nitrógeno, a partir de del nitrógeno atmosférico, se hace esta decomposición para liberar nitrógeno al medio. La enzima que participa en esta actividad es la nitrogenasa. Entonces, aquí dentro de estas células está presente la nitrogenasa que, volviendo al hecho, es inhibida cuando hay mucha concentración de oxígeno. Entonces, estos tapones son como característicos, siempre en los heterocitos están como presentes, ya sea cuando están en la forma apical o en la parte intermedia, como estos son los casos. Y ahí se va a llevar la fijación, más bien la preparación del nitrógeno para poderse fijar, posición de todo el filamento. Los necridios, por otro lado, son células que también van a encontrar en la literatura, que se les llama células kamikaze, que dan paso a la fractura, en este caso de filamentos, o sea, para que se puedan dividir en dos, o son células que se contraen, fallecen, dejan el espacio y permiten que la célula especializada emerja, ya sea un heterocito, un acineto o un hormogonio. En el caso de los hormogonios, son pequeños fragmentos que a veces por situaciones mecánicas, es decir, por la corriente, por que en algún caso pasó un protozoario o algún otro organismo del plancton, pasan corriendo por aquí y rompen y se fragmenta mecánicamente, a eso me refiero, y deja una porción del talo que tiende a desarrollar. Entonces, ese fragmento que da pauta a la formación ahora de otro. Estos tricomas puede ser el efecto de que se rompan de alguna porción el filamento, o puede que en la célula se parta de la parte apical, 2, 3 células se liberen y queden como ahí a la deriva y después dan pauta a la formación de todo un organismo de manera integral. ¿Sí les queda clara las 4 estructuras? Profe, ¿podría repetir qué es un hormogonio? Sí. En el caso del hormogonio, es aquella porción del tricoma. En este caso, el tricoma es todo el filamento. Bueno, no sé si ya vieron en niveles de organización la diferencia entre tricoma y filamento. No necesariamente. Solo dijo como que el tricoma era como un filamento. No, pues no. Gracias, Celeste. Es como, bueno, es sencillo, pero es realmente, se utiliza muy técnico, ¿no? O sea, el tricoma son todas aquellas células que forman un filamento, es decir, un desarrollo de una serie, pero que no se les ve una vaina o una cubierta mucilaginosa. Entonces, todo eso que es una serie de células que crecen en una misma, que en este caso es lo que entendemos por filamento, pero no tiene vaina, se conoce como tricoma. El filamento, al contrario, es ese conjunto de células organizadas que tiene una cubierta mucilaginosa evidente, o sea, una vaina, que es ese mucílago que le rodea las células, y a eso se le conoce como filamento. Esta distinción, por eso le digo, es muy técnica, porque en los libros, cuando ustedes van a identificar, hacer taxonomía, hay muchas cianobacterias que no tienen formación de vainas.
Y que nosotros lo vemos que es un filamento, pues sí es un filamento, pero se le denomina tricoma porque no tiene vaina. Y al filamento como tal, de manera formal, pues sí hay una formación de vaina. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Seguros? Ujú. Sí. Pero entonces, ¿qué es el hormogonio? Sí. Ok. Lo de filamento y tricoma quedó ahí claro, ¿no? Ahora, ok, gracias. El hormogonio es una porción del talo adulto, es decir, hay una fragmentación. Puede ser mecánica o puede darse por edad del adulto, donde ciertas células se fragmentan, que en este caso les decía 2 o 3, quedan libres y posteriormente dan pauta a la aparición de un organismo nuevo completo a partir de esas 3 células. Eso se podría definir como hormogonio. Y el necropio es cuando la célula se muere para que reciba el caparazón a otra. Exacto, ajá, el que es la kamikaze. ¿Todo claro? Todo bien. Profe, ¿por qué se dice kamikaze? Porque se dice que se suicida para dar beneficio al otro. Por eso en la literatura le llaman así kamikaze. Ujú. Pero más Gracias. bien, sí, y es como, o sea, no es científico el término. Yo le pongo kamikaze porque sí viene luego en algunas publicaciones, pero más bien es para entender el sentido de por qué, ¿no? Supongo que todos siguen ahí, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Esa dónde está? Ay, no la encuentro. Generales, ausencia. Permítanme un tantito. Ay, no me gusta esto, pero ni modo. Está presente Alcántara, Santiago, Ana Jimena. Ana Jimena ya se fue. Le dije que sí. Perdón, ya. Ya, Sí, estoy aquí. presente. Nada más presente y ya no hay problema. Presente. Ayala, Álvaro, Erandi, Guadalupe. Alvarado. Alvarado. ¿Es Alvarado Ayala o Ayala Alvarado? Ayer Alvarado. Ok. Gracias, Erandi. Bello Olmos, Ángela Citlali. Sí, gracias. Cantero Ramírez, Eduardo Sebastián. Presente. Gracias. Cruz Hernández, Dana Paola. Presente. Gracias. Dávila Silva, Vania. Presente, profe. De la Cruz Hernández, Yasmín. Gracias, Yasmín. Garcés Alvarado, Ailín. Presente, profesor. Gracias. García Lugo, Abigail. Presente. Gracias, Abigail. García Martínez, Jimena. Presente. Gracias. Gómez del Villar, Aisha. Presente. Gracias. Hernández Cruz, Evelyn. Presente, profe. Gracias. Hernández Valle, Alfredo. Presente, profe. Gracias. Mares, Michelle. Presente, profe. Gracias. Celeste. Aquí, profe. Gracias. Julieta Plongas. Gracias. Martínez Bucio, Jaime Eduardo. Presente. Gracias.
Martínez Cortés Miriam. Presente, profe. Gracias. Martínez Texcalpa Sagrario. Presente, profesor. Gracias. Mendiola Reyes Sofía Abigail. Mendiola. Creo que no está. Ok. Olvera Galarza Bruno Alejandro. Rentería Ríos Paula. Presente, profe. Gracias, Pau. Soto Luna Lucio. Presente, profesor. Gracias. Y Vélez Guadarrama Daniel María. Presente, profe. Gracias, Daniel. Listo. Ok. ¿También todos hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Ok. ¿Les parece que tomemos ahorita los 10 minutos? ¿O prefieren continuar? Ahorita los 10 minutos estarían bien, profe. Ok. Hoy. Sí, sí, sí. Sí, así, sí. Sí, profe, por favor. Sí, Ok, va. Entonces nos tomamos 10 minutos. 9:36 empezamos otra vez, porfa.
¿Listos? Sí. Gracias, Vania. Listos, profe. Gracias, Pau. Gracias, Aileen. Bueno, ya se ve, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, volvemos a hablar de que las cianobacterias son organismos con una condición procarionte. Hablamos, en este caso, representación, encontrar esta cubierta gelatinosa de las que les he venido hablando, que generalmente está compuesta por ácido péctico y algunos otros mucopolisacáridos. Posterior a ello, hay una delimitación de la célula, que generalmente en célula vegetal se conocía como pared celular. En general, en este caso hay una combinación que existe procarionte, es decir, hay una presencia de mureína y esto de péptido glucano que permite identificar dentro de las gran a las cianobacterias, si tuviéramos que hacer esta distinción de acuerdo a la pared. Vamos a observar que al interior, o recordando, se nos enseña que los procariontes carecen de orgánulos, de estas estructuras diferenciadas y funciones asociadas al metabolismo general de una célula, al buen funcionamiento. Y aquí lo que vamos a observar, fíjense, las tiras verdes son lo más abundante que encontramos adentro de una célula de cianobacterias. Estas células, estas tiras verdes, perdón, ¿qué creen ustedes que son? ¿O para qué les creen que les funcionen estas tiras? ¿Alguien? Si su metabolismo primario es la fotosíntesis oxigénica, ¿para qué les ayudarán esas tiras verdes? Son tilacoides, ¿no? Exactamente, son los tilacoides, que son aquellas estructuras donde se llevan a cabo las reacciones tanto del fotosistema 1 como del fotosistema 2. Los tilacoides están presentes en todos los organismos fotoautótrofos y esta es parte de esa innovación de las que les hablaba hace un rato. Entonces, es lo más abundante, como bien comentaron, pero vean cómo hay algunas tiras que tienen algunos gránulos. Estos gránulos son el sistema de los ficoglisomas. Lo pueden encontrar en la literatura, que los ficoglisomas son aquellas estructuras que dan soporte físico y estructural a dos pigmentos principales, las ficoeritrinas y las ficocianinas. Ficocianinas generalmente es un color azul, entre azul oscuro. Puede también haber tonalidad, hay una variación ahí en el espectro de la ficocianina a colores que se encuentra en esa estructura. Entonces, aunado a la clorofila A, están estos otros dos pigmentos, ficoeritrina y ficocianina, que serían los pigmentos principales de las cianobacterias. Vamos a observar que también hay otras estructuras, estas que parecen como roquitas, un poco más grandes, que son gránulos de cianoficina, que generalmente tienen aminoácidos y ácido aspartico. Hay gránulos de polifosfato que son su almacén, que son estas piedritas de es el fósforo a través de este compuesto que es el polifosfato que se almacena en estas estructuras. Hay gránulos de poliglucano que en este caso están estrechamente vinculados con el desarrollo de la pared celular
Y otras estructuras que son sumamente importantes, que son los carboxisomas, que están casi aquí hacia el centro. Los carboxisomas tienen esta sustancia que se llama ribulosa bifosfato carboxilasa. ¿Saben para qué se utiliza esa ribulosa bifosfato carboxilasa en la naturaleza? O la rubisco. La conocen como la rubisco, seguramente. ¿Nadie? La verdad, Eh, Calvin o algo así, no recuerdo bien. ¿Cómo? En el ciclo de Calvin, Ajá, tiene que ver con el ciclo de Calvin, exactamente. Por tanto, es importante en la parte de fijación del CO2 de la atmósfera. Esta es una molécula sumamente importante en la captura del carbono. Entonces, estas estructuras tienen esa especialización, si están presentes y vinculadas justamente a la actividad fotosintética al interior de las células. Y estas tiras, finalmente, que encontramos al centro, son aquellas estructuras que tienen material genético, principalmente ADN, y que, si se fijan, no hay una envoltura que las rodee, que las integre en forma de cromosomas, sino encontramos estas dispersas, estas nucleoplasma, generalmente está hacia el centro. Y en algunas cianobacterias vamos a encontrar que hay presencia de ribosomas, 70, que aquí en este esquema no está señalado. Finalmente, creo que lo que falta que estos cilíndricos para la formación de núcleos al interior, en el proceso de las divisiones binarias, que le permiten justamente la generación de nuevos túbulos aunado al transporte de algunos gases al interior de la célula. Entonces, si bien no son orgánulos, volviendo a reiterar, son estructuras o componentes que permiten la dinámica funcional prácticamente de la fotosíntesis oxigénica en las cianobacterias. Perdón. Bueno, entonces los pigmentos, tanto la clorofila A, como la ficocianina, como la ficoeritrina, todos están localizados en los tilacoides, que eran las tiritas verdes que vimos en la lámina anterior. Si se fijan en esta representación, aquí se incluyen los ribosomas cerca del nucleosoma y se muestran algunas estructuras, como es el citoplasma, la pared celular, el envoltorio del mucílago, y bueno, esa es otra representación. En el caso de los tilacoides, si ustedes observaron, no tienen o sea, no está como definida, por decirlo de alguna manera, su posición. Pero, aunque no esté definida su posición, son equidistantes. Equidistantes quiere decir que tienen la misma distancia entre uno y otro. Es cierto que no tienen un orden o un acomodamiento particular, pero tienen una distancia igual entre cada uno de ellos. Este arreglo es interesante porque se ha observado en la presencia de los plastidios, tanto de las glaucofitas como de las algas rojas, que serían dos de los grandes grupos que están en la arqueoplástida. Entonces, ese arreglo de tilacoides también lo comparten con las glauco y con las algas rojas. Aquí vemos una representación que me gusta mucho de los tilacoides, donde se representa justamente esta parte del fotosistema 2, que es lo que hablábamos, que es la fuente innovadora del oxígeno atmosférico, y en ella vamos a encontrar justamente un punto que se conoce como punto terminal de los pigmentos, que es donde se encuentran mayormente apilados estos. No sé si han visto las pilas de relojero, realmente es como agarrar una pila de relojero estas partes. Hay un componente principal que adhiere a esta terminal de pigmento, que se conoce como la aloficocianina, que es este AP, que es esta serie de esferas que se conectan directamente a esta terminal de pigmento. Se observa que las pilas azules que le siguen son la ficocianina,
las pilas rojitas, rosáceas, la ficoeritrina, que son los otros dos pigmentos, y que en este caso de los pigmentos, tanto ficocianina como ficoeritrina están también presentes en las algas rojas. Esta también es una característica ancestral compartida entre cianobacterias y algas rojas. De hecho, son los únicos dos grupos de algas que tienen ficobilisomas. Ficoeritrina, ficocianina. Eso sí se lo tienen que saber de a dedillo. Entonces, esto prácticamente, o este arreglo, ok. La característica ancestral que tienen algas rojas con cianobacterias es la presencia de ficobilisomas, es decir, ficoeritrina y ficocianina. De pigmentos, si ustedes hicieran una tabla para ver estos caracteres bioquímicos, solo encontrarían la ficoeritrina, la ficocianina, que es este complejo de ficobilisomas, presente solo en cianobacterias y algas rojas. ¿Sí? Ok. Y bueno, estas ficobilisomas también vamos a revisar en glaucofita la próxima sesión, que es un grupo prácticamente de transición entre cianobacterias y algas rojas. Entonces, en las glaucofitas también vamos a encontrar, pero como les comentaba la sesión anterior, glaucofita es un grupo que realmente se desarrolló, hay 5 o 6 géneros, y realmente no hay una diversidad más grande, es un como grupo diferenciado, intermedio, que no dio origen a otro. Entonces, es un grupo interesante desde el punto de vista evolutivo porque retiene ciertos caracteres que son de las cianobacterias, pero se nota que ya es la parte de la transición con las algas. Esto es lo que tienen que considerar. Y entonces nada más en cianobacterias vamos a encontrar clorofila A, ficoeritrinas, que es el rojo o el rosa, y la ficocianina, que es la tonalidad azul. Todos estos pigmentos tienen una importancia en el ambiente. Vamos a encontrar que las cianobacterias, dependiendo sus condiciones ambientales, van a hacer juego con estos pigmentos para establecer una variación, por ejemplo, que puede estar en función de una presión de incidencia luminosa todo el día, donde una tonalidad más clara, más la formación de mucílago, le permitirá estar expuesta a esas condiciones. En el caso, por ejemplo, de algunas cianobacterias, se han encontrado en zonas muy profundas o someras de algunos lagos. Incluso hay registros, en el caso, por ejemplo, de las algas rojas, que alcanzan profundidades de los 100 metros. O sea, imagínense 100 metros hacia adentro del océano. La luz no es la misma que incide en la capa superficial. Y se cree que es justamente por estos pigmentos que permiten ampliar, en este caso, la absorbida, que se toma de la fotosíntesis de manera general, y la amplían para tener un espectro más amplio y poder aprovechar la luz hasta su última fuente, ¿no? Entonces, estos pigmentos justamente les permiten como estrategia ecológica estar en diversos ambientes y colonizar ambientes relativamente profundos donde la luz no es un requisito o debería ser un requisito al ser fotosintéticos, ¿no? Aquí en otro esquema, de igual manera, el acomodo, les decía, de estas pilas, que es donde se monta el sistema de la ficocianina, que se conoce como la ficocianina, y los pigmentos. Si se fijan, aquí se señala cuál es el pigmento ficocianina, ficoeritrina. Y lo que les comentaba, que va a depender justamente del juego de estos pigmentos y las condiciones ambientales, lo que les dé las coloraciones a las cianobacterias. Vamos a encontrar cianobacterias sumamente verdes, entre verde, pardo, oscuro. Hay incluso en desiertos cianobacterias negras totalmente. Vamos a encontrar también cianobacterias que luego tienen tonalidades entre amarillas y naranjas, que bueno, es un juego ahí de condiciones ambientales más las vainas, más la porción de los pigmentos, o sea, ellas tienen la posibilidad de regular la cantidad y la generación de cada uno de estos pigmentos para subsistir en el medio ambiente donde se presentan. Y pues bueno, es repetir lo mismo de las glauco y las rodo, que también es una característica ancestral que comparten. Y hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro?
¿Todo esto viene en los artículos que hay en el Drive? ¿No? Ajá. A lo mejor compartirles el libro de donde lo saqué, está en inglés y ustedes pueden revisar como a detalle cualquiera de estos temas. O les podría compartir las diapositivas, ¿sí? Compartirnos el libro estaría muy bien. Sí, Sí, no está hay bien. bronca. Por Va. favor. Sí, no hay problema. Ok, y de esas solucionan materias. Pero sí hay como que luego estar buscando, hurgando en otros lados, por lo que también no hay problema de pasarles la presentación. Bueno, entonces hasta ahí eso. Luego, esta otra parte me voy relativamente un poco más rápido. O sea, aquí la idea más bien es que ustedes, esto ya es como la parte aplicada del laboratorio, de que vean cómo se ha establecido la sistemática y la taxonomía de las cianobacterias. En su sistemática, generalmente tratamos de combinar tanto caracteres de morfología, aspectos de la ecología. Se han hecho algunos cultivos, no hay de todas las cianobacterias cultivos, y donde se han podido distinguir diferentes elementos, como pueden ser los tipos de hábitat, las formas generales, si forman vaina, si tienen una definición muy característica en sus historias de vida, esta parte de la bioquímica, que es el juego de los pigmentos que les vengo platicando, y alguna parte de la ultraestructura, porque incluso los tilacoides tienen algunas variaciones muy particulares. Y eso ha permitido que empecemos justamente a apoyarnos de estos caracteres para poder definir una especie, que ya saben ustedes, yo creo que en sistemática ya lo revisaron, que eso del concepto de especie es un verdadero relajo en todos los grupos y que realmente es parte del imaginario del científico el desarrollo de este concepto, ¿no? Para poder encasillar en un cajoncito a una población de individuos dentro de esa categoría. Lo más reciente pues, es la inclusión de los datos moleculares, de esta parte de la filogenia, y el trabajo más desarrollado y más limpio y súper de referencia que cualquier persona que trabaja con cianobacterias, y serio incluso, utiliza, son los trabajos de Jiří Komárek. El doctor Jiří Komárek es investigador en la República Checa, es la máxima autoridad de cianobacterias. En su producción académica, que realmente es amplia, no solamente se ha centrado con las cianos, sino tiene trabajos con otros grupos de microalgas. Se ha dedicado a compilar toda la flora de Europa de las cianobacterias. Hay trabajos desde 1700, 1500, donde prácticamente se hizo ese análisis documental, procedió a ir a los herbarios y a empezar a establecer estas afinidades entre las ficofloras, se les llama, de las cianobacterias en toda Europa. Estos trabajos, de hecho, es chistoso porque pese a haber estado muy definido el aspecto geográfico, a ser Europa, las utilizamos en todos lados para identificar a las especies. Entonces, en cualquier trabajo que ustedes revisen, ya sea de toxicología, de distribución, seguramente para haber revisado su taxonomía, van a referirse siempre al doctor Komárek. Él en estos 3 trabajos, uno es del 99, uno del 2003 y el último, que es el de los géneros heterocistosos, que es de 2013, engloba y presenta qué cianobacterias de especies, en este caso géneros, hace toda la parte de la sistemática, desde la parte de la división. De hecho, el término cianoprocariota se acuña prácticamente al doctor. Y en este sistema de categorías igual taxonómicas, ha establecido familias, géneros, especies, de acuerdo principalmente a caracteres morfológicos.
¿Qué deben de ver ustedes en el laboratorio? Porque luego cuando entramos a las claves, ese es un problema muy serio, que ven el libro y dicen, ¡ay! Porque son libros muy grandes. Ahorita les voy a mostrar algo al final de la clase, tengo de la mano. Pero la idea es que ustedes, cuando se sienten al microscopio a observar una muestra, tengan en consideración estos elementos, la muestra que sea, o sea, no tiene que ser solamente de cianobacterias. Aquí en este caso pues, estoy ejemplificando las cianobacterias, pero son los niveles de organización, cómo son las células, de células especializadas. En algunos casos se hace cultivos y se pueden hacer investigaciones de ultraestructura, se observan los ciclos de vida y el seguimiento tanto de la reproducción como los ciclos de vida o las historias de vida. Entonces, este caso hay ocasiones que, como decía, también es una fotografía instantánea cuando revisamos una muestra y nos puede dar pauta a que podamos seguir justamente la historia de estos organismos. También notar vaina, si no hay vaina, cómo es esa vaina, porque vamos a encontrar de diferentes grosores, incluso hay minerales que se llegan a agregar en algunas, que se ven entre marrones y pardas, y la polaridad de la célula. La polaridad se refiere a la parte de los polos si la célula es diferente a todo el filamento, en este caso a la parte vegetativa, si hay una diferenciación o si es igual. Y el tipo de ramificación, porque como, bueno, ahorita van a ver algunas láminas, este filamento que les decía al inicio, que les ejemplifiqué con el rosario, tiene un crecimiento uniseriado, es decir, en un sentido. Cuando se generan las ramificaciones, ese sentido cambia, que puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, o incluso diversificarse y crecer hacia ambas partes para la formación de estos filamentos, porque vamos a observar que en muchas ocasiones por el tipo de muestra que revisamos, se generan efectos donde nosotros vemos ramificaciones, pero no es cierto, son pliegues que se forman y eso pues no son ramificaciones, sino más bien la muestra como que por la vaina o por la forma en que las preparamos las muestras, quedan como ahí embutidas en bolita y parece que se forma una ruptura del filamento principal para decir que hay ramificaciones, pero pues no es cierto, es más bien aparente o lo creamos mecánicamente, pero no es existente. A partir de esos trabajos se distinguen inicialmente 3 órdenes: crococales, que incluye solo a las unicélulas y las coloniales de manera clásica; oscilatoriales, que son aquellas filamentos que no tienen estructuras especializadas, es decir, no hay escinetos, no hay heterocitos, no hay, o sea, nada. Son solo las células vegetativas, el rosario limpio prácticamente. Y las nostocales, que incluye a todas aquellas filamentos que tienen estructuras especializadas, heterocitos o acinetos. Entonces, de manera general, ustedes en una muestra pueden decir que es una crococal, una oscilatorial o una nostocal, partiendo de lo que yo les acabo de mencionar. ¿Sí les queda claro? ¿O mucha información ya está aquí? Las crococales son unicelulares y en formas coloniales y las otras dos son filamentos. La primera es sin estructuras y la segunda con. Correcto. Vale. De manera clásica, ojo, yo lo dije, de manera clásica, ahorita porque les voy a decir otra cosa, pero de manera práctica, ustedes cuando ven en el microscopio con esto que acabas de decir, ya tienen idea de de dónde deben de buscar para identificar, ¿sí? Sí. Va, gracias, Celeste. Bueno, si a todos les quedó claro, entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Las crococales unicelulares, coloniales, aquí no va a ser noviales, es coloniales, y toman los mismos caracteres que les dije anteriormente: nivel de organización, cómo se divide, ciclos de vida, forma, presencia de vaina, polaridad, y a partir de eso empezamos a hacer esas caracterizaciones, a observar si tienen vainas, si son unas células, si están agrupadas, si hay un mucílago que las envuelve, si hay gránulos dentro de cada una de las células, si hay colonias irregulares, lo que les decía que en las cianobacterias es muy común esa irregularidad. No hay una definición circular o redonda, o sea, no es tan acomodado el arreglo.
y si se ve la presencia de estas vainas, porque en algunas ocasiones no se ve como todo derramado. Entonces hay que observar esas cosas. Aquí es un ejemplo de cómo se deberían de ver esto de los planos de división, en esto de la reproducción, y de cómo se van dando las colonias. Recordemos que nosotros vamos a ver, en este caso, estas colonias cuboides de manera apical, como si lo estuviéramos viendo al microscopio. Aquí donde está esta cruz es como veríamos, ¿no? Hacia abajo. Entonces, con otras técnicas, ya partiendo de cultivos y ultraestructura, podemos hacer como este seguimiento en vivo para determinar qué especies pueden ser, ¿no? Y hay en algunos casos muy particulares, no es como común en todas las colonias, o incluso unicélulas, la formación de algunas estructuras muy parecidas a esto que se les llama endosporas, estructuras para poderse reproducir y generar otros organismos a partir de ellas. Pero este caso es como muy excepcional, no es común. En la siguiente parte son los filamentos que les decía uniseriados, que pueden ser simples, o sea, sencillos, como los estamos viendo aquí en la lámina, o tener ramas falsas, que era lo que les comentaba de los efectos que a veces podemos introducir sin querer en las preparaciones. Y no tienen heterocitos ni acinetos. Entonces aquí habría que ver cuál es la polaridad del filamento, es decir, si la célula es igual aquí en la parte apical que el restante, si hay diferenciación. Cómo es la forma del ápice, si se fijan es recto, si no hay curva. En el caso del género oscilatoria y el género Formidium, son características súper importantes, esta de la forma del ápice. ¿Cómo son las células? Si son arredondadas, en tabique rectangular, en este caso son como alargaditas, circulares. Si se fijan, esta está como tapizada de gránulos, la coloración es verde casi tirándole al negro, un verde oliva, yo diría. Y si se alcanzan a ver formas de desarrollo de esto de los hormogonios, que era la parte de los fragmentos que les decía muy pequeños, que permiten la generación de un individuo adulto. Y estos son los nombres de algunos géneros. Con respecto a las nostocales, volviendo a lo mismo, son filamentos uniseriados, pueden ser simples, también con falsas ramas, y que presentan las estructuras que mencionamos, principalmente heterocitos o acinetos. Aquí lo que habría que ver es cuál es la polaridad que hay en el filamento, es decir, en las partes, en la parte apical y basal, que es la apical es la parte superior, la parte basal es la parte de abajo. Si hay ramificaciones o si solamente es el filamento liso, cómo es la forma del heterocito. Fíjense, si es circular, hay otros alargados en forma de media sanguíneos, así como hot dogs, no sé, tienen algunas la forma. ¿En qué posición del filamento se ubica ese heterocito? Si hay acinetos, si no hay acinetos, ¿cómo es la forma del acineto? ¿En qué posición se ubica el acineto? Y en algunos estudios de cultivos, ver cómo se va desarrollando a lo largo de la historia de vida, que se puede ver la formación de un necridio o de un hormogonio, o cómo se va dando en este caso esa aparición, ¿no? Y, pues bueno, también observar si hay vaina, porque hay organismos que aparentemente no tienen vaina, hay que hacer esto que les decía de usar corantes, y evidenciar justamente la absencia o no de vainas. Y bueno, aquí es un ejemplo. Esto sí lo vamos a hacer en el laboratorio. Voy a llevarles dos de las claves, pero la idea es que podamos ver qué identifica una clave, que en este caso es el género, tiene una descripción, en este caso para el género Dolichospermum, habla de los tricomas, si son de vida libre, en qué ambiente se encuentran, si son plánticos, el largo, el ancho, regulares, cómo es la división, si es metamérica, si no presenta vainas o si presenta, el color, si está definido por mucílago, y cómo son las células. Se empieza de lo externo a luego lo interno, cómo son las células, la forma, si son isodiamétricas, si están en pares, y la presencia en este caso pues, ya de algunas estructuras, como son los heterocitos, los acinetos, su posición, como les decía, cómo es la forma,
si hay alguna granulación exterior, cuál es la posición que tienen a lo largo del tricoma, lo mismo para los acinetos, y en algunos casos, pues los aspectos de reproducción, ¿no? Si hay fragmentación de tricomas y por acinetos, que en este caso ocurre de esta manera. Y algunos datos curiosos, ¿no? De dónde encuentran estas morfoespecies. Fíjense, aquí en este género hay 40 morfoespecies. Y justamente estas son de la zona templada de este trabajo. Y ya, eso viene en la clave, o sea, viene muy detallado. Y la idea es que ustedes puedan empezarse a vincular con el en este caso ya vienen para nivel de especie de la misma manera. El nombre científico, la autoridad, la figura vienen en este tipo de claves y la descripción, que es lo que hace que cuánto mide, que cuánto es el acineto, el heterocito, si tiene granulaciones, cómo son las células vegetativas, cómo es el arreglo en este caso del filamento, en qué tipo de ambientes vive. Y estos datos también de ecología son importantes porque nos permiten justamente saber si son especies típicamente que viven en la columna de agua, especies que viven asociadas, en este caso a zonas que tienen lodos, por ejemplo, o incluso la aparición de plantas, crecer sobre plantas. Entonces, esos datos son como también importantes para determinar cuando hacemos una identificación de las especies y no decir, ay, yo ya encontré tal especie y nunca he estado en México y aparece en Rusia, ¿no? Entonces, o sea, no, nos ayuda mucho justamente a tratar de enfocar los esfuerzos de identificar. Finalmente, Carlos, esto que yo les platiqué hasta ahorita, pues es de manera clásica y de manera práctica para identificar, para hacer nosotros nuestras descripciones de especies y nuestros listados, pero con esta acumulación de datos moleculares, pues estos sistemas, volviendo a lo mismo, se hacen más complejos, ¿no? Yo les hablaba de 3 grandes familias, hablamos de las crococales, las oscilatoriales y las noctocales, pero este trabajo que es de 2014, que también guió el doctor Komarek, ya presenta justamente 8 grandes grupos, 8 grandes taxas, ya no 3, sino 8, y ahora ya hay una revoltura, ya hay ya no solamente, por ejemplo, tradicionalmente las crococales, que les decía son unicélulas y colonias, ya hay una inclusión incluso de algunos organismos que son filamentosos, y al revés, ¿no? En el caso de noctocales, incluso ya hay algunos géneros que típicamente se consideran en crococales y ya están acá en noctocales. Este trabajo es más robusto en el sentido de si bien utiliza una secuencia de ADN, que fue el marcador de 16 rRNA, integra esta parte de la ultraestructura de los tilacoides. Fíjense, hace trabajo de ultra en estas familias para ver su disposición, su arreglo y también integrarlo con la parte molecular. Entonces, este trabajo es súper finísimo, o sea, la verdad es finísimo. Yo creo que es como una de las obras cumbre del doctor Komarek. Y bueno, esto evidentemente le mete más complejidad a las cianobacterias. Entonces, cerrando aquí un poquito, bueno, les voy a pasar algunos manuales que tengo para que ustedes identifiquen, porque la idea es que se empiecen a relacionar y a describir a las especies. De hecho, de ahí fue la idea que habláramos de las gomitas y las frutas y todo muy didáctico, porque como les decía, ya en esta parte para revisar de los grupos y hacer las diagnosis, se llama, pues hay que ser muy observadores, ¿no? De si tiene aquí gránulos, si no, si lo tiene algo de todo y demás. Y bueno, hasta ahí sería esto. ¿Hay alguna pregunta? Ya despiértense. De mi parte, como que aún no. Y aquí seguí. ¿Todavía respiran? Uy, sí. No manches. Ok,
Finalmente, esto es muy rápido ya. Bueno, esto que les mostré pues, es lo que hay que hacer en el laboratorio. Voy a subirles un ejercicio para que ustedes empiecen como a familiarizar con eso de las claves. Y, ¿dónde está? Procloro. Y bueno, hay un grupo del que no está tal cual no lo pusimos en el temario, que es un grupo muy pequeño, demasiado pequeño. De hecho, se estaba la discusión si en realidad existen o no es imaginación de nosotros, científicos creando grupos artificiales. Y era en literatura como proclorofita. Se conoce solamente uno que se llama proclorón y Cinecocystis, que en este caso es Cianobacteria. En la diagnosis de este grupo se establece que son organismos procariontes, esféricos unicelulares, con un solo protoplasto. Fíjense que es como muy grande, se ve así al centro, y con prácticamente esta restricción de la pared celular. Y habla esta membrana, o la pared más bien, como son las cianobacterias. La diferencia importante ahí es que aquí sí se ha encontrado clorofila B. Recordemos que yo les dije que en cianobacterias solamente hay clorofila A, ficocianina y ficoeritrina, que son los ficobilisomas, o ficobiliproteínas también se les llama. Y en este caso, aquí sí se ha registrado. De hecho, el verde intenso es innegable, ¿no? Casi el de una hoja, pero no tiene pigmentos ficobiliproteínicos, es decir, no hay ficoeritrina, no hay ficocianina. Aquí también los pigmentos pues, están en los tilacoides. Aquí sí hay un arreglo en pares y no tienen membrana. Y en este caso la organización es más similar a las algas verdes y a las plantas. O sea, hay como un pequeño ahí chiquito. Y de este género que les decía proclorón, se han distinguido 3 especies. El mismo proclorón, Pleurococcus y Pleurotrotix hollandica. Generalmente estos se han dado en ambientes marinos y pues no se han hecho como estudios más intensivos para distinguir pues, realmente si no es una adaptación, justamente por la acumulación de pigmentos, o en dónde se ensambla este grupo. Sí, por eso justamente se llama proclorofita, porque se piensa que es el antecesor de las algas verdes, o sea, del linaje verde. Entonces, como estaba, realmente no se tiene toda claridad de dónde podrían estar estas 3 especies ubicadas, pero es importante dar esto de prácticamente una disposición de pigmento en los tilacoides y que los tilacoides tienen un arreglo distinto a las cianobacterias, pero algas verdes. Entonces, ese es como dato curioso que es importante que conozcan. Y una pregunta. Por el momento no. Ok, pues llegó la hora de la diversión. Necesito que prendan sus cámaras. Creo que fue mucha información, ¿verdad? Lo siento, y ese es un resumen del resumen. Ya no me quise meter las cosas porque les voy a dejar un videito complementario, pero de hecho les enseño. O sea, es un... Entonces, sí, son muy fascinantes realmente. Bueno, pasa la presentación. Nada, les de favor, evidentemente, que no la compartan. Luego llegan a dar a manos de los otros profesores y, bueno, tanto trabajo ya está por allá y yo no tengo problema de pasárselas. Les digo, no está de más que los tengan. La inglés, just in the make it fun, pero